Bienvenidos a todos y todas las que se conectan en esta transmisión. Hoy tenemos un programa súper especial. Bienvenidos a su programa Poder de Paz. Hoy nos convoca un tema vital para la armonía de nuestros hogares y sectores: salud mental y convivencia, sanando la comunidad desde la justicia de paz. Así es, Naur. La paz no es solo la ausencia de conflictos físicos, nace del bienestar interno. Para abordar esto, nos acompaña el doctor Nectalí Tobar, director del Hospital Psiquiátrico de Caracas. Bienvenido, doctor. Muchas Gracias, saludos, un abrazo para todos y todas ustedes. Gracias por esta invitación esta tarde, esta noche. Muchísimas gracias a usted por venir y acompañarnos en esta maravillosa tarde de viernes. Doctor Nectalí, para comenzar a hablar en un lenguaje sencillo para nuestros oyentes, ¿qué es una alteración psiquiátrica y en qué se diferencia de una crisis emocional pasajera? Bueno, las manifestaciones psiquiátricas, eso va a depender del cuadro psicopatológico. Eso puede ser desde una ansiedad, pasando por un cuadro depresivo, una situación adaptativa como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una pareja, un divorcio, o simplemente la frustración de no pasar un examen, simplemente también la frustración de que cuando algo queríamos hacer y no se dio, por ejemplo, un viaje, un cumpleaños, a una fiesta, alguna actividad, cuando algo que me cambia la dinámica del equilibrio de la vida, desde eso de lo más significante, lo más sencillo, hasta una patología psiquiátrica instalada desde mucho tiempo, desde muchos años, y que se caracteriza por cambios conductuales, como por ejemplo el caso de la depresión, tristeza, llanto fácil, trastornos del sueño, irritabilidad, ansiedad, como también un estado de ansiedad que es totalmente más sencillo que una crisis emocional pasajera, como que de repente, o sea, usted de alguna manera no se dio lo que usted pensaba que podía darse y resulta ser peor, ¿no? De repente a usted le dieron ganas de llorar, si empezó a sentir que su vida no tiene sentido, y de hecho la diferencia más que todo también es el tiempo. Una crisis aguda es algo trascendental, o es algo que de repente a lo mejor, bueno, mira, la dinámica de la crisis es porque por una discusión de pareja, y bueno, al reconciliarse con la pareja la situación vuelve otra vez a su sentido, no hay ningún problema, sin necesidad de medicamento y por supuesto sin necesidad de hacer ningún ingreso hospitalario. Muy bien, entonces. Existen muchos mitos alrededor del ORI. ¿Cuáles son las causas principales de estas patologías? ¿Hablamos de factores puramente genéticos, biológicos, o el entorno y el estrés social actual fueron un papel determinante? Todos estos factores que me estabas comentando, Susana, en este momento juegan un papel importante, desde lo genético, es decir, puede tener una persona, un abuelo, un tío con un trastorno psiquiátrico, y puede haber un gen que afecte la alteración genética del individuo, y por supuesto puede también, el trastorno vestibular, la esquizofrenia, puede ser hereditaria. ¿Ok? También existe el entorno, el ambiente, el factor social. Si usted como madre es una persona ansiosa, una persona que por todo es una angustia, por todo se preocupa, por todo es una alteración, discute fácilmente, si ahorita su hijo también va a aprender esa conducta, va a aprender esa manera de cómo enfrentar los problemas, va a aprender esa manera cómo generar esa situación. También está el otro factor ambiental, es de repente, por ejemplo, existen personas con consumo de sustancias, personas que consumen alcohol o alguna sustancia ilícita que de alguna manera también su entorno predispone para que la persona aprenda ese tipo de conducta. Entonces, cuando aprende ese tipo de conducta, genera este tipo de patología. Por lo tanto, tanto lo biológico, lo psicológico y lo social son factores y elementos que predisponen para el proceso psicopatológico de cualquier trastorno mental, de cualquier desequilibrio emocional. Si usted vive en un espacio, en un lugar donde constantemente hay discusiones, peleas, constantemente existen, por ejemplo, existen unos niveles altos de delincuencia, también la persona no vive bien, no duerme bien, no está equilibrada emocionalmente. Todo es un conflicto, por supuesto que es un factor que predispone al estado mental. Muchas personas nacen con una condición, eso es un elemento muy importante. Muchas personas, sobre todo el trastorno mental orgánico, tienen una afectación a nivel neurocognitiva.
Es una persona, ahorita se considera según la clasificación del C11, es decir, la clasificación internacional de trastornos mentales, que ya van por el número 11, de alguna manera clasifica como trastornos intelectuales, pero antes se reconocía como retraso mental, ¿no? Según la clasificación del CIE-10. Pero eso puede ser real como también una patología psiquiátrica ya instalada, un autismo, alguna otra patología como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar. Pero hay patologías como por ejemplo el suicidio, la depresión, la ansiedad, que son desde el punto de vista más neurótico, o están desde el punto de vista psicótico. De alguna manera, este tipo de afectaciones, podemos decir que también hay un factor ambiental, la pérdida de ser querido, el no cultivar una carrera, un proyecto a seguir que de repente un emprendimiento se quiso hacer y de repente no se pudo lograr hacer. Eso te genera una frustración y obviamente la frustración te puede generar una depresión. Doctor, en ese sentido, y hablando un poco de la detección temprana, ¿cómo podemos detectar que un familiar o un vecino está empezando a sufrir una alteración mental? ¿Cuáles son los primeros cambios de comportamiento que no deben ignorar? Bueno, mira, a veces uno de los cambios puntuales es cuando la persona tiene una conducta que no es normal. Dice cosas fuera del lugar. Y eso va a depender también de la patología. Por ejemplo, hay personas que de alguna manera tienen una depresión interna y no lo saben. Bien, coloquialmente tienen una cruz que va llevando y hay personas que tienen capacidad de expresar sus emociones y buscan a un amigo y le dicen, mira, Susana, yo me siento triste, así, así, asado. Pero hay personas que no. Hay personas que se lo callan. Hay personas que llegan y lloran en su yo interior y si son solteros, lloran en su cuarto ahí solo, con su almohada, hablan con su almohada. Pero hay personas que de repente tienen cambios, por ejemplo, de decir cosas incoherentes, su capacidad de frustración es muy nula. Hay una cosa que se llama inteligencia emocional, porque hay personas que para todo es un conflicto, tiene dificultad para tener una dinámica de trabajo en equipo, constantemente le gusta estar solo, no le gusta estar acompañado, le gusta estar alejado, le gusta más bien, se siente mejor y más tranquilo, es más con la naturaleza. Ojo, no estoy diciendo que las personas que son ecologistas tienen alguna afectación psíquica, simplemente que son personas que como su capacidad es mínima de resolución, de comunicación, de relaciones interpersonales, siente más equilibrio emocional o siente más emoción estar encarminando con la naturaleza, porque evidentemente siente que el mundo no los entiende y es una lucha entre ellos con el mundo y el mundo contra ellos. Entonces, eso va a depender. Si usted ve, yo considero que si usted ve una persona, un familiar, un amigo que tiene algo diferente, usted puede hablar, conversar. Pero hay una cosa importante, Raúl y Susana, que yo creo que hay que respetar las individualidades. Si la persona no lo ve que para él es un problema, lo que está pasando en su vida, ahí es donde que hay un detalle bastante importante que hay que respetar. ¿Ok? Hay que respetar la decisión del individuo, de la persona, que a lo mejor hay personas que se sienten así. Cuanto, al menos que sienta que su conducta, su pensamiento, vaya en contra de la integridad de su vida, de la parte física, y o vaya en contra de la integridad de otros, de los seres más queridos, de los más cercanos, de otras personas. Del resto, hay que seguir avanzando. Excelente. Y cuando una persona presenta delirios de persecución crónica, ¿cuáles son los indicadores de que esta situación está escalando hacia un peligro real para sí mismo o para su entorno? Bueno, sí, ese realmente es una pregunta bastante interesante. Existen muchas personas que no nacen paranoides, pero la misma dinámica sociopolítica, cultural, diría yo, inmersa en su comunidad, sobre todo cuando existen personas que tienen algún nivel de liderazgo, responsabilidades, por la dinámica del área del lugar de trabajo. Eso le permite a veces pensar que existen personas que le quieren hacer daño, entonces, o que a veces yo le pregunto a mi paciente,
qué tan importante eres tú y cuál es tu aporte a la sociedad para que de alguna manera tú pienses me te quieran hacer daño. ¿Qué has creado? ¿Qué piensas? Por qué eres tú y no los otros? Entonces, la persona a veces trae un conflicto y dice, sí, pero lo que pasa es que por mi responsabilidad me quieren hacer daño, me quieren envenenar, me quieren colocar algo en la comida, en el café, yo no puedo estar en ningún lugar público. Es importante cuidarnos, sí, es importante cuidar nuestra integridad como personas, incluso hasta saber nosotros humanamente qué es lo que me está afectando mi equilibrio emocional. Cuando yo reconozco eso como individuo, yo puedo decir, wow, esto me está afectando y voy a cambiar. Pero yo constantemente no puedo estar pensando de que una persona que se acerque a mí me quiera hacer daño. Eso no es normal. O sea, no es normal que alguien se acerque, sobre todo cuando tenemos un nivel de responsabilidad social, un nivel de responsabilidad público, y de repente quizás la persona viene es con la intención de que se le preste ayuda y no es normal que se piense que alguien te quiera hacer daño. Que si es un rasgo de personalidad paranoide y hay rasgos de personalidad donde ya llega un momento que se convierte en crónico, ¿no? Y entonces es difícil, no confía ni siquiera en sí mismo, eso lo permite, lo lleva a un nivel de inseguridad, no lo lleva a establecer una buena comunicación de amistades, de compañeros de trabajo y por supuesto menos de una relación de pareja. Entonces es muy complejo. Doctor, en las comunidades nos encontramos con casos lamentables donde los delirios de un paciente perturban la paz de los vecinos, afectando especialmente a los sectores o a las personas como niños o adultos mayores. Desde la perspectiva y social, ¿cómo se debe abordar o cómo se debe tratar a estos pacientes en el día a día comunitario para no empeorar el cuadro del paciente y por supuesto no ir en detrimento también de la propia comunidad? Bueno, primero hay que conceptualizar exactamente qué es un delirio. Porque quizás de repente hay cosas que son reales, personas que realmente también en la comunidad, hay personas que les gusta hacer daño, hay personas en las comunidades que les gusta es de fastidiar la vida al otro. Entonces también hay que mirar hasta dónde es un delirio, si es real, estructuralmente, clínicamente. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que debemos hacer en la comunidad? En la comunidad creo que primero hay que hacer actividades dinámicas de psicoeducación donde se pueda ayudar a la población en general, donde primero todos tenemos que tener equilibrio emocional. Segundo, de la salud mental es parte de todo. Todos estamos inmersos y garantes en este proceso de salud-enfermedad, donde es necesario hacer talleres, dinámicas de grupo, talleres donde las personas se sientan partícipes de esta realidad. ¿Qué sucede? A veces hay delirios que las personas tienen un funcionamiento psicótico y hay delirios que a veces, por ejemplo, el del persecutor es un delirio de persecución, es una idea delirante. Hay ideas delirantes típicas religiosas, místicas religiosas. Hay delirios, hay celotipia. O sea, porque hay personas que constantemente piensan que le va a quitar a su pareja. Entonces, hay personas que son funcionables en la vida, son buenos trabajadores, tienen una buena dinámica en la comunidad, pero depende del delirio. Por ejemplo, si el delirio es de celotipia o el delirio es un celo crónico que constantemente está pensando que su pareja es de ella o de él, entonces si eso no afecta a la comunidad, no hay problema. El problema es cuando genera un conflicto entre las relaciones de pareja, obviamente las relaciones de pareja, pero seguramente el desenlace no es el favorable, pero si la persona no recibe tratamiento, o no recibe no va al médico a la consulta, ya sea por psicología o por psiquiatría, y se lleva a una psicoeducación, donde quizás este tipo de ideas distorsionadas se puedan discutir, analizar, reflexionarlas con un terapeuta, no con no analizarla ni en la comunidad, por supuesto menos en una reunión de equipo de trabajo, por supuesto una reunión política, porque esto puede desencadenar una afectación muy negativa para el individuo. A nadie le gustaría que digan, "Bueno, mira, este fulano está pensando que le queremos hacer daño, ¿qué hacemos con él en público?", ¿no? Entonces, eso sería una situación bastante negativa, donde forzosa. Entonces, es importante sí que acercarse a la persona. Mira, hace falta importante que para hacer pegas
ve a una persona médica o un psicólogo o un psiquiatra. Y bueno, eso se podría hacer en las diferentes comunidades. Tenemos los consultorios de atención primaria de salud. Y allí a través de los médicos generales, los médicos generales comunitarios y los médicos generales pueden allí ellos hacer una referencia. Y en este caso me referirlo al hospital psiquiátrico de Caracas. Si realmente, y ahí podemos identificar si realmente existe un proceso psicopatológico o no. Pero el resto, o sea, no es complicarnos más de lo que de repente pudiéramos hacer. La otra opción, para no encadenarme mucho en el tema, hay muchos delirios que ocurren, el origen del delirio es producto del consumo de la sustancia. Hay que evaluar también ese tipo de situación. Hay personas que les gusta en las comunidades tomar, beber y tener bebida social, pero ahí, a veces las causas de esos tipos de delitos vienen por el producto del consumo de la sustancia. Entonces hay que identificar bien eso. Si de repente se nos da una situación donde un familiar directo se desentiende por completo de la situación de su padre o madre que se encuentra delicado de esta condición. Ante este abandono familiar, ¿qué mecanismos o pasos legales de salud pública podemos activar como comunidad organizada para solicitarle evaluación o ser internado ante el psiquiatra? Bueno, mira, esto es un elemento que te puedo decir, como director del Hospital Psiquiátrico de Caracas, a veces me toca atender hasta más de 5 o 6 casos en diferentes lugares en Caracas, incluso fuera de Caracas, en el interior del país, donde Consejo Comunal, Comité de Salud, de algunas organizaciones de políticas que hacen vida dentro de la comunidad y se encuentran con situaciones como estas, como personas de la tercera edad abandonadas o personas con una afectación psiquiátrica y viven solos. Esto es bastante complicado, ¿ok? Primero, nosotros en Venezuela tenemos que luchar por un llamado de atención para todas las autoridades venezolanas y para todo el mundo, para todas las personas que de alguna manera están interesados y le llaman la atención y están ganados para lo que consideramos la salud mental. Es que necesariamente para esto tenemos que tener un marco legal, una ley de salud mental que pronto tenemos que presentar a la Asamblea Nacional para que situaciones como esta, este tipo de personas, puede ser que tenga una afectación psiquiátrica, pero hasta cierta manera puede estar consciente. Y si está consciente, o sea, lo último que nosotros podemos pensar es ingresar al paciente. Nuestro objetivo, y va en contra incluso de los derechos humanos, va en contra del concepto de salud. Nuestro objetivo es que las personas, si tengan una patología psiquiátrica, se inserte en la comunidad, sea útil de la comunidad. A lo mejor no he estado pensando que la persona sea útil a la comunidad porque, como me han dicho en diferentes reuniones, sí, pero es que la persona no quiere entrar ni siquiera a misión viva, no quiere entrar en ninguna de las misiones. El círculo de abuelos no le gusta ir porque tiene una dinámica psicopatológica totalmente diferente. Entonces, la atención debe ser diferente. Entonces, quizás de repente eso nos permite a nosotros considerar que la persona no encaja el resto de la comunidad y resulta ser que, bueno, si tiene una condición y si está consciente, no la puede ingresar. Entonces, pero sí se le puede dar atención y la persona debe antes de comprender, debe ir al médico, así como la mujer va al ginecólogo. ¿Para qué? Para hacer prevención. Así como todos tenemos que ir al odontólogo, ¿para qué? Para hacer prevención. De caso de la mujer, el profesor de cáncer de cuello uterino, o el caso del odontólogo para evitar alguna enfermedad odontológica, como en el caso de las caries. Tal cual todos debemos de ir a una consulta psicológica, a una consulta psiquiátrica para a los shows una vez al año. Al menos como mínimo una vez al año, y sobre todo lo que tiene que ver de responsabilidad, de dirección, responsabilidad política, de liderazgo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces la dinámica de la vida, lo del tiempo de trabajo, tenemos que buscar espacio para relajarnos, para dispersarnos y para drenar nuestras emociones, para drenarlo cómo nos sentimos, cómo estamos pensando. Pues si lo terminamos como en la pregunta anterior, paranoide. Terminamos pensando que todo el mundo nos quiere hacer daño y terminamos agotándonos porque, bueno, es dar y hasta cuándo recibir. Entonces, en dar y hasta dónde, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, todo eso en conjunto, hay personas que tienen capacidad de decir, bueno, ya, adelante, yo sigo. Ejemplo, grandes personajes, la madre Teresa de Calcuta. Daba y daba hasta cansancio, ¿verdad? Sí, por ejemplo.
Pero hace falta también buscar espacio para conectarte contigo mismo y con los demás. Entonces, este tipo de personas, volviendo a la pregunta, este tipo de personas son a veces hay liderazgo, hay grupos de consejos comunales que me llegan ya con maleta y todo. Con maleta y todo. Mira, te necesitamos que no, y eso es lo último. Y la persona consciente, la persona está clara, simplemente que tiene, como tiene una condición psiquiátrica, es diferente al resto de la comunidad, entonces hay que saberla cómo manejar. Entonces, hay otras formas, hay otras medidas, hay otra manera de cómo atender a la persona. O tratamiento con psicoterapia de grupo, psicoterapia individual, apoyo familiar, porque hay casos de que tienen los hijos están fuera del país y ellos están aquí solos. Hay casos donde su dinámica de vida, como tiene una forma de vida, pensamiento distinto, diferente, se han quedado solos. Entonces, debe haber un marco legal de responsabilidad donde la familia debe ser responsable directa indirectamente de este tipo de casos. Por lo menos, llevarlo a consulta, estar pendiente de los medicamentos, hacer la estimulación social, la incorporación social, que la persona sea capaz de alguna manera de saber reconocer, por lo mínimo, de ir al supermercado, bañarse, como en su cama, tener por lo menos un trabajo donde pueda tener, aunque sea un 15 euros para comprar sus cosas, necesidades y vas y bañarse, comprar jabón, desodorantes, alimentos, comprar, ser responsable ante las autoridades del Estado, pagar impuestos. O sea, cuando una persona, aunque sea bipolar, aunque sea esquizofrénico, y que entiende esta dinámica de vida, esa persona es útil. Es útil a la sociedad y por supuesto, si va a consulta, puede ser que decaiga y necesite un ingreso, pero es lo último. Un ingreso quizás a veces, y lo digo con responsabilidad, es lo peor. Y a veces todo el mundo, la dinámica es, déjemelo aquí. Déjelo aquí y dure un mes ahí con él para que salga. No, es que un mes ahí adentro es peor. Yo necesito es que se incorpore, que él aprenda a sociabilizarse, a comprar café, a ir a la panadería, ir al supermercado, hablar con el vecino, saber pedir ayuda. O sea, toda esa dinámica que nos parece a veces tan tonta, pero es parte de la vida comunitaria. Doctor, este que me está diciendo, no, súper interesante el tema y además es muy útil para todas las personas que nos ven y que puedan entender de qué va la Plaza Lumeta. Usted ha mencionado ya en dos oportunidades durante este programa la importancia del marco jurídico en materia de salud mental. Actualmente en Venezuela hay una ley, hay una ordenanza, hay una norma jurídica que establezca parámetros para la salud mental. Bueno, mira, hemos hecho varios intentos. En Venezuela en 1995 fue el primer país que le digo al mundo, lo mejor que podemos hacer para tener mejor salud mental es a través de la prevención y la promoción, a través de la atención primaria de salud. El mundo salió, a partir de ahí salieron varias leyes de salud mental en diferentes países, Europa, en toda Latinoamérica, y lamentablemente uno de los me he enterado que hay como 3 países en toda Latinoamérica que no tienen un marco legal en salud mental, que es Bolivia, Guatemala y Venezuela, lamentablemente. Entonces, es un llamado de atención, es un llamado es urgente, uno sigo, es urgente, es necesario, porque cada vez el proceso psicopatológico, la depresión, la ansiedad, está aumentando. Es más, ha aumentado más el número de personas que se han deprimido. Pero ¿qué hacemos con estas personas? Hay personas que tienen ecotraumáticos. ¿Qué hacemos con ellos? Lo desincorporamos, no, todo lo contrario, necesitamos incorporar a estos individuos, a estas personas que de alguna manera, que es normal que usted sea hipertenso o sea diabético. Hace más de 100 años usted no podía decir era diabético, usted no podía viajar a otro país. ¿Entiendes? Hace muchos años no podía viajar. No, pero ahora es normal que usted diga, es una depresión, necesito ir a terapia, necesito tomar medicamentos y que en tu trabajo, en tu comunidad, donde sea, no te vulnere y te diga, bueno, pero como obviamente esta es la logo del grupo, ¿no? Pues este es el logo del grupo, que primero, para empezar, es un mal concepto. Entonces,
Lamentablemente, pues digo lamentablemente, bueno, yo doy gracias a Dios que estoy viviendo este momento histórico del país donde estamos impulsando eso, donde podamos tener un marco legal de salud mental, tanto para el paciente, porque el paciente tiene derecho de tener un trabajo, tiene derecho de enamorarse, casarse, de una vida. Nosotros hemos tenido pacientes donde las familias se preocupan y dicen, pero es que yo no quiero que se enamore porque yo soy la mamá, el único que lo va a atender como yo. Y yo, ajá, pero usted va a durar toda la vida. Entonces él tiene que aprender a lavarse, a cocinarse, él tiene que aprender, tener una habilidad donde él pueda defenderse. Porque usted no va a durar toda la vida. Entonces, el marco legal dice, debe decir eso, y cómo se incorpora esa persona a la sociedad. Y no solamente el paciente, sino los que de alguna manera dedicamos nuestras vidas y ganamos nuestras vidas a través de la salud mental. O sea, cómo cuidar al cuidador. Ahorita hay un gran síndrome de cómo cuidar al el familiar que vive con un paciente que tiene un Alzheimer, un paciente que tiene un deterioro cognitivo. ¿Cómo cuidar a ese cuidador? ¿Quién cuida al psicólogo? ¿Quién cuida al médico de la comunidad? ¿Quién cuida al psiquiatra? ¿Qué hace? Solamente a veces nosotros porque somos seres que de alguna manera tenemos una dinámica donde podamos buscar espacios para relajarnos y distraerlo y buscar ese equilibrio emocional. Pero somos seres humanos igual. Lloramos, sentimos alegría, vivimos crisis patognomónicas de la vida. Entonces, ¿quién cuida todo eso? Entonces, la ley marco legal debe de decir eso. También hay hay otros factores, con los niños, niñas y adolescentes. Hay un alto índice de ideas suicidas estructuradas. Nosotros en el Hospital Psiquiátrico de Caracas hemos por diariamente una o dos, y a veces hemos llegado a tener hasta 6 con intentos de suicidio que lleva, incluso desde el mismo del área escolar, donde la frustración, la depresión, o simplemente por esto, por el celular, que de alguna manera hay que saberlo utilizar. El marco legal debe decir eso. Y hacemos, cómo regularizamos el tiempo, cómo estimulamos a las personas en el trabajo, cómo estimulamos el trabajo para que nuestros trabajadores no padezcan del síndrome del trabajador quemado. Entonces, ¿cómo buscamos espacio que cuál es el síndrome del trabajador? Que el síndrome del trabajador que va a un síndrome muy interesante a aquellas personas que te generan ansiedad, están agotados de su trabajo, ya no le encuentran sentido a tu trabajo y están trabajando no por ni siquiera por lo que están ganando, simplemente están trabajando, ya lo hace como automáticamente, están agotados por exacto, por eso, entonces ya de alguna manera están agotados de lo que hacen, no tienen la capacidad de crear, de producir, de cambiar su área de trabajo. Entonces, no tiene que ver no solamente con el acoso o el hostigamiento en el área de trabajo, tiene que ver es que ya no le encuentra sentido a dónde está. Eres, por decir algo, voy a poner un ejemplo, eres el administrador y ya está agotado de hacer lo que está haciendo. Entonces, te deprime, está triste, está ansioso, ya te irrita, te molesta llegar a tu trabajo, ya cuando te levantas no quieres ir al trabajo porque está hostil, irritable de esa área de trabajo. Entonces, muchas personas tienen la posibilidad bueno, de decir, bueno, ya yo no tengo, ya yo puedo, trabajo en tal lugar y puedo cambiar de departamento. Hay personas que lo pueden hacer, pero hay personas que dicen, ya no sé otra cosa que hacer. Lo único que sé es ser secretaria colegial. Lo único que sé es pintar, lo único que sé es cantar y no sé más nada. Y estoy agotado de hacerlo. Hay una cosa que se llama anedonia. Anedonia forma parte del cuadro depresivo y el trabajador es algo que te daba placer, que te gustaba, que te llenaba. Por ejemplo, leer un libro, ver una película, hacer deporte, salir con tus compañeros de trabajo, pero tú dices, ya eso ya no me da placer. Ya no quiero que ningún compañero de trabajo mío me llame, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me diga nada, porque ya me tienen cansado. Ya no le encuentro razón ni sentido de ese trabajo. Estoy trabajando por responsabilidad, pero formas nada. Entonces, el marco legal, como eso hay una afectación desde el punto de vista neurocognitivo, obviamente el marco legal tiene que decir eso. ¿Ok?
Ahí como otra cosa termino con el marco legal para encadenarme con nuevamente, porque en Venezuela hay personas que padecen de alguna afectación psiquiátrica y cometen un hecho punible, o sea, cometen un delito. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? No pueden estar en una cárcel común y no pueden estar privados en un hospital psiquiátrico común. Y ese es el día a día. Entonces, la ley de salud mental tiene que dar respuesta a eso. Entonces, por eso es importante la ley de salud mental, por eso es importante el marco legal para que nosotros sepamos en dónde estamos, de dónde venimos, por dónde vamos, desde el punto de vista de la salud mental, que es tan importante. Bueno, así que ya lo saben, diputados y diputadas de la República Bolivariana de Venezuela, un proyecto de ley que es importante que se pueda avanzar en él. Estamos caminando, pero bueno, falta como que darle más impulso. Bueno, este programa va a llegar al presidente de la Asamblea, a el doctor Jorge Rodríguez, que, bueno, lo va a ver y se va a poner en el Celeste GT y mi Susana. Le iba a hacer una pregunta, pero los chicos allá en tras cámara parecen así, no sé, están todos aprendidos diciéndome preguntas de preguntas, digamos. ¿Quién Ahora ellos también se quieren sentar aquí. Hay dos preguntas. La primera la dice el usuario Iker Mendoza. Mi doctor, buenas tardes. Tengo 2 casos. ¿Cómo haría para que lo atiendan en el psiquiátrico? Y el otra la dice Omega Mora. Pregunta, ¿hay interacción con los jueces de paz en estos casos? Sí. Bueno, Ya, vamos a repetir la pregunta, porque los que están conectados no la van a escuchar. ¿Qué dice Omega? Omega. Omega dice, pregunta, ¿hay interacción con los jueces de paz en estos casos? ¿Hay interacción con los jueces de paz en estos casos? sí, hemos tenido varios casos que ha sido a través de los jueces de paz, donde existen algunos conflictos en la comunidad de personas que tengan una patología psiquiátrica por sus condiciones, su conducta que quizás no es la más apropiada. La decisión es acercarse al Hospital Psiquiátrico de Caracas y nosotros no es una decisión del juez de paz del ingreso, la decisión es una decisión clínica, es una decisión de un médico psiquiatra que considere 2 cosas desde el punto de vista del ingreso. Hay 2 elementos importantes, que es el ingreso hídrico y el ingreso administrativo. Quizá puede tener un ingreso, puede tener criterios, pero que a veces, por lo menos la mayoría de las veces, la cantidad de camas que tengo no me da abasto para la cantidad de personas. Entonces, a veces, ahí en la dirección del Hospital Psiquiátrico de Caracas, tenemos una sesión de casos sociales donde nosotros los anotamos y le vamos dando salida paulatinamente, porque muchas veces hay personas en el ámbito y bien considera que lo mejor lo maltratan, lo insultan, casi que lo golpean en la comunidad. Entonces, doctor, necesito que me resuelva el caso y me lo dé aquí, aunque sea una semana. No es un almacén de personas. Con todo respeto a las personas que nos están escuchando, que no están viendo, es un hospital psiquiátrico de agudo. Es un lugar donde las personas deben ser atendidas con dignidad, con amor, deben ser atendidas con el objetivo de que esa persona se incorpore a la sociedad. Entonces, si hemos tenido muchos casos de jueces de paz que llegan ellos mismos y están allí, doctor, mira, aquí estamos, usted nos puede ayudar con este caso, nosotros tenemos nuestro deber de escucharlo, atenderlo y ver cuál es la opción más necesaria. A veces la opción de que todo el mundo es dejarlo, pero a veces nosotros tenemos la opción de colocar tratamiento, indicarle medicamentos, hacer el enlace con el médico de la comunidad, con la enfermera de la comunidad que le haga control y seguimiento, ¿verdad? Porque realmente el médico de la comunidad es el que vive, el que está allí pendiente, el que podría dar el medicamento, el que está pendiente. El médico de la comunidad hace un análisis de la situación de salud. Y dentro del análisis de la situación de salud, así como él necesita saber cuántos hipertensos tiene, cuántos diabéticos tiene, cuántas embarazadas tiene, necesita saber cuántas personas tienen una patología psiquiátrica. Y de esa patología psiquiátrica debe colocarlo en su morbilidad y por lo tanto incluso el objetivo del Ministerio del Poder Popular para la Salud es para que las personas puedan tener su control por el Hospital Psiquiátrico de Caracas, pero su control y seguimiento por su comunidad donde le dejen sus medicamentos. Porque una de las afectaciones que tiene el paciente psiquiátrico
que conspira para que la persona quede en crisis. Una, que no se toma su medicamento. Otra, que no tiene las condiciones económicas para comprarla. Y otra, que muchos pacientes no tienen crítica y dicen, no, yo no soy paciente psiquiátrico, ¿para que yo me voy a tomar esto? Es como el caso de los alcohólicos anónimos, que lo conocen como una enfermedad. No lo reconoce que tienen una enfermedad y por lo tanto, si usted es diabético, usted es hipertenso, usted reconoce de que debe cambiar su estilo de vida, de cómo comer, hacer ejercicio y debe tomarse sus medicamentos y hacerse sus controles, tal cual el paciente que tiene una patología psiquiátrica. Usted tiene que hacer psicoeducación en su comunidad y eso es una tarea también del médico en la comunidad. Entonces, cuando antes decíamos que la comunidad, y eso lo estoy diciendo primero al público, pero antes decíamos que la comunidad era el atención primaria, el trabajador social, la enfermera y el médico, ahora tenemos que incorporar al COEDEMBA, donde te va a hacer control y seguimiento a estos pacientes. Que lo último es el ingreso. En relación a la otra pregunta que decías de que cómo hacías para ingresar para atender los casos, en la dirección del Hospital Psiquiátrico de Caracas tenemos un equipo de trabajos que, o sea, no solamente no es el director que va a llegar y se va a sentar allí, no, sino que el equipo de trabajo llega, los asigna una consulta. Por lo general a veces lo veo yo primero y lo derivamos o lo llevamos para emergencia. Si es por psicología, lo mandamos a psicología. Si es infanto juvenil, lo mandamos por infanto juvenil. Si es adicciones, lo mandamos para el servicio de adicciones. Si es un ingreso, si es por neurótico, lo dejamos en el servicio neurótico. Si está psicótico, lo mandamos para el servicio de psicótico. Y consideramos cómo es el proceso. Y recuerde que no es nada más el paciente solo. No es el paciente que está en la calle ahí echando broma. Es el paciente que necesita ayuda y que necesita el apoyo de la familia. Claro, porque a veces los cuidadores también comienzan a sufrir del síndrome del cuidador. Exactamente. Están agotados, lo rechazan, lo maltratan. Y a veces uno entiende el proceso, pero también a veces hay que sentarse con la familia. Yo tenía pacientes familiares que te dicen, doctor, estoy agotada, quiero más de irme y dejarlo solo. Y uno tiene que sentarse con la familia para poder ellos entenderle que, bueno, la vida es así, no fue un castigo de Dios. Porque muchas veces te dicen, un castigo de Dios no es un castigo de Dios. Son personas con luces maravillosas. Son personas bueno, que es saberla tratar, que es una condición psíquica totalmente diferente, que piensan muy diferente. Y por pensar diferente y por decir cosas diferentes, a veces caen mal, a veces es complicado, pero toca. Más allá de los hospitales, ¿qué acciones cotidianas o hábitos podemos desarrollar a nivel individual y familiar para fortalecer nuestra salud mental? Igual. Las condiciones cotidianas, primero nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Y nosotros sabemos qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos da placer, qué es lo que nos llena y qué es lo que nos irrita, obstina y nos lleva al desequilibrio emocional. Nosotros podemos identificar eso y decir, bueno, si por ejemplo a todos nos gusta ir a una fiesta, a todos nos gusta ir a una rumba, ¿verdad? A todos nos gusta dormir, a todos nos gusta, no sé, tener intimidad, eso es parte de la dinámica de la vida, ok, perfecto, pero todo el tiempo no vamos a estar en una rumba, todo el tiempo no vamos a estar durmiendo, o todo el tiempo vamos a estar en una playa, por ejemplo. Que no sé, hay que buscar un equilibrio, pero si nosotros sabemos qué es lo que nos llena, hay personas que les gusta estar más en la montaña que en la playa. Hay personas que les gusta estar más de repente ir a una iglesia y pasar una hora, media hora en una iglesia. Entonces, cuando usted identifique eso, usted sabe que lo que a usted le llena más es caminar descalzo por la orilla del mar o descalzo por una grama. Si a usted eso le llena, no evite hacerlo, tiene que hacerlo, mejor dicho, tiene que hacerlo con más frecuencia. Tiene que buscar, eso forma parte de la cotidianidad de la vida. O sea, así como usted dice, bueno, mire, yo estoy trabajando de lunes a viernes o de lunes a lunes, como muchas veces la gente trabaja porque tiene uno o dos trabajos, de eso tienes que buscar espacio para ti mismo. Si nadie te va a decir, bueno, mira, usted mañana es para la playa. O mira, el domingo tienes que ir a, no sé, ir a comerte un sancocho. No. Usted tiene que buscarlo, usted mismo. Bueno, si a mí lo que me gusta más es ir con la naturaleza, bueno, yo voy a un parque. Voy al parque del este, voy al parque del oeste, me quito los zapatos, camino con la grama,
media hora y es un tren en mi emoción. Le abrazo un árbol, si es posible un pino. Le recomiendo que sea un pino para cambiar y transformar energía. Es muy bueno. Abraza ese pino y vomite ahí todo lo que usted quiera decir. Todo lo que usted quiera hablar, llorar, ahí, drene. O sea, porque la dinámica de la vida hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que no podemos decir, hay cosas que no podemos modificar de la noche a la mañana, la comunidad donde vivimos, la pareja que tenemos, el lugar, la universidad donde estamos. Hay cosas que no podemos cambiarlo de ya para allá. Pero si todo eso es tóxico, lo puedo hacer. Pero mamá, papá, hijos, ya no puedo decir no es un ni mamá, pues mi hijo, usted no lo puedo cambiar. Pero hay cosas que forman parte de la dinámica normal de la vida. El trabajo donde está, la responsabilidad con los hijos, la dinámica en la comunidad, todo eso conjunto. Llega un momento que sí, o sea, te agota, te cansa, sí es verdad, pero así como usted se agota, se cansa, necesita espacio para tú decir, voy a descansar, voy a dormir, voy a salir de un lugar. Yo puse hoy, ayer puse ¿cómo se llama? En mi estado, puse de la terapia que yo necesito, puse dos muchachos ahí bailando. Si a usted le gusta bailar, salga, baile, relájese, ríase de la vida, pero busque el espacio. A veces las personas esperan que te llamen, que te digan, no, porque qué no me sacan. No, hay que buscarlo, hay que hacerlo. Tomarse un café, comerse un helado, algo sabroso, relajado. Y cuando lo estás haciendo, tienes que decirle a tu cerebro, Susana, Raúl, te lo mereces, te lo estás ganando porque has trabajado. Ve a una tienda y te compra unos zapatos, una camisa nueva y te dice, cónchale Raúl, dice, mira de espejo, te lo estás ganando porque le has echado pichón a la vida, te estás trabajando, ¿me entiendes? Susana, te arreglas, te arreglas las uñas, vas ¿cómo se llama? A la peluquería y lo hace porque eso te ayuda a relajar, eso te ayuda. Pero a veces lo hacemos, vamos a la barbería porque, o sea, porque nos toca, o a veces vamos a tomar un café y entonces vamos a hablar de las cosas, de las carencias que nos faltan, de lo que estamos ganando, del trabajo, que si fulano, que si aquel me quiere hacer daño. Entonces, en vez de relajarnos, salimos más estresados. Más estresados. Entonces, todo lo contrario. Ve a tomar tu café, ríete, habla, conversa, baila, busca algo, porque por eso depende. De repente, a mí me encanta ver el sol cuando se oculta. Eso me relaja a mí. Pero de repente hay personas que no vean. Yo tengo personas que me dicen que hablan por la luna. O sea, eso, si eso es lo que a ti te relaja, bendito sea Dios. Maravilloso, maravilloso. Y eso es lo que tenemos que buscar. Más tiempo para nosotros sentirnos bien, porque siempre hay cosas que no vamos a poder cambiar. No vamos a poder cambiar de la noche a la mañana. Por ejemplo, el trabajo, la pareja, el lugar de vivir. Pues, los profesores, que a veces tú dices, pero ¿y por qué me toca este profesor? Bueno, pero es parte de la vida. Ve que lo que puedes aprender de ellos y lo que no puedes aprender, y son personas circunstanciales. Por ejemplo, por eso es una materia, son un cuatrimestre, un semestre, un año. Son por personas circunstanciales. Pero de repente hay vecinos que tú dices, ¿y por qué yo que no tengo vecinos? ¿Qué puedo hacer para yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago yo para sacarlo donde están? ¿No? Bueno, o sea, hay que aprender a convivir. Hay que aprender a ser parte de una comunidad donde nos podamos sentir. Doctor, ¿cómo pueden organizaciones comunitarias, el Comité de Salud y los ciudadanos trabajar de la mano con instituciones como el Psiquiátrico de Caracas para crear redes de prevención y apoyo psicológico primario? Mira, me han hecho preguntas interesantes, como que si yo les hubiese dicho, mire, pregúntenme. Mira, nosotros desde el Hospital Psiquiátrico de Caracas tenemos el proyecto que hemos realizado en relación con el marco de la salud mental, el proyecto de personas que sean del Comité de Salud Mental, ¿verdad? Donde son personas que podamos capacitarlos y formarlos con el objetivo de que salgan a las comunidades a dar charlas de prevención y promoción de salud mental, que va más allá del enlace comunitario, porque a veces, o sea, hemos hecho algunos intentos. Entonces, en relación al intento vamos a hacer una reunión de Miguel con una lista de 20 personas para dejarla en el hospital. Y no es el objetivo. El objetivo es que
esas 20 personas que tú tienes en la comunidad, ¿qué vamos a hacer? No es nada más, lo vamos a dejar en el hospital. No lo vamos a ingresar. No. Si es necesario, se hace. Pero esas 20 personas a lo mejor necesitan tratamiento, a lo mejor necesitan una consulta con el médico, a lo mejor no es por psiquiatría, sino por psicología. A lo mejor si tú haces una caracterización de esa persona, o en salud le decimos dispensarización, en la área de atención primaria lo dispensarizamos, es decir, si es el tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y verificamos si la persona no solamente, además de que tiene una patología psiquiátrica, pero además es hipertenso, es diabético, es asmático. Entonces, los líderes comunitarios en Venezuela, nosotros podemos ir a darle clases al mundo de cómo caracterizar una comunidad, porque tenemos el control, tenemos la herramienta y que más que la experiencia con el COVID, que teníamos el control de la salud en nuestra comunidad. Entonces, sí es posible hacer enlaces y por supuesto nosotros estamos a la orden del Hospital Psiquiátrico de Caracas, cualquier institución, cualquier organización, cualquier comunidad enlace. Lo hemos hecho sobre todo con nuestro punto y círculo, la gente de la Pastora, la gente del ICE, que son los que más estamos allí en el hospital, pero sí hemos tenido personas de otra comunidad que con mucho gusto les hemos podido atender desde el 20 de enero, Sur del Valle, sí, que de alguna manera ellos están interesados en cómo hacer con este tipo de personas, sobre todo personas que viven solos y personas que hay lugares donde la familia, más nunca, como tiene una situación diferente, más nunca lo llevaron a ningún lado y también se lo en su casa y nunca han salido. Entonces, las comunidades, como tenemos control de dispensarización, se percatan y perciben esa información, entonces, ¿cómo hacemos con ellos? Pues nada más darle comida, darle medicamentos, sino cómo hacemos para que esa persona pueda incorporarse a la sociedad y pueda ser útil consigo mismo y con los demás. Bueno, en este caso vamos a aprovechar de que incluya la Candelaria en ese proceso. No, estamos a la orden de secreto, por supuesto, y me gusta por acá mucho la Candelaria, visito mucho cuando vengo aquí a la iglesia que a ver al doctor Severino Hernández. Entonces, respeto mucho por acá. Ajá. Existe el mito de que la atención psiquiátrica es inalcanzable o que los hospitales psiquiátricos son lugares de reclusión del pasado. Queremos visibilizar la realidad actual. Bueno, Doctor, en función de eso que dice Susana, ¿cuáles son los programas de atención especializada que ahorita están ofreciendo desde el psiquiátrico de Caracas para el ciudadano común? primero, a través de la historia, como ha evolucionado la psiquiatría, hemos demostrado de que el paciente es más útil afuera y se siente mejor, el mejor tratamiento de las relaciones humanas. Cuando nosotros aprendemos a querernos, a amarnos, a tratarnos, a comunicarnos, y hay personas que le cuestan uno más que otro. Hay personas que tienen más facilidad de, bueno, pasar la página, no importa. Y dice, bueno, pero hace como una hora que yo conmigo y ahorita está como que no ha pasado nada. Hay personas que pasan la página, no problema. Hay personas que guardan mucho rencor. Y entonces en medio de ese rencor se arrastran mucho de esas situaciones. Entonces eso en cierta manera afecta, por supuesto, la dinámica de la psicopatología del individuo. Usted me preguntaba uno de los servicios. Bueno, por supuesto que el paciente cuando llega al Hospital Psiquiátrico de Caracas, de la puerta de entrada de la emergencia. La emergencia, cuando llega allí, la persona lo ve un psiquiatra y ese psiquiatra determina si la persona, cuál es posible diagnóstico. El posible diagnóstico con la psiquiatría no hay para otra especialidad, es que de repente tú dices, bueno, tiene fiebre, tiene tos, tiene un dolor torácico, bueno, vamos a pensar en una neumonía y vamos a dar un antibiótico y ya, y para la murallo G, qué sé yo. Pero aquí la cosa de repente es una depresión, mañana es una ansiedad y posteriormente bursa con síntomas psicóticos y resulta ser que hoy es una depresión y mañana podemos decir estamos frente a un paciente bipolar. Entonces, en la primera consulta, por muy bueno que sea, no va a decir que exactamente puede ser que hoy una cosa, mañana viene siendo otra. Entonces, lo importante es que la persona haga un seguimiento en el hospital. Lo importante es que la persona acepte que tiene una condición especial y que necesita ser visto. Entonces, nosotros allí en el hospital
después que evaluamos, dentro de esos programas que tenemos lo que es la atención a la persona adicta a sustancias, que recientemente inauguramos un servicio de adicciones. Y sí cae mucho en hacerle tanto publicidad al hospital, ¿verdad? Pero sí como que también tenemos consultas externas por la psicología infanto-juvenil, que también tenemos el centro de orientación familiar, y la parte de psiquiatría infantil, psicología infantil. Tenemos un venimiento con la gente de la alcaldía de La Lomna, porque tenemos algunos casos donde bueno, la única persona que es responsable del menor es la mamá, y de repente presenta con una patología psiquiátrica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde, cómo orientamos? Si o regresamos y quién se va a cargar del niño. O sea, eso de ahí la alumna ha hecho un trabajo con nosotros eh, bastante importante, la protección del menor. Y la palabra la protección del menor es un trabajo para que estos chicos, estos chamos, nuestros, que tienen que ir creciendo, no es que quieren decir que ellos van a tener ellos patología, pero tienen que ir creciendo para entender este proceso, y para ver qué es lo que está ocurriendo por papá y mamá. Entonces, bueno, el trabajo que se ha hecho es bastante importante. También tenemos el servicio de adicción, el servicio de neuróticos, de psicóticos, servicio 1 y 2 de femenino y masculino. También tenemos un servicio muy bonito que es el servicio de rehabilitación. Es donde aquellos pacientes que tienen patologías psiquiátricas, que son trastornos mentales orgánicos, o lo le expliqué a la persona que tiene una cierta condición de autismo o de RM, y estas personas necesitamos darles habilidades neurocognitivas. O sea, ahí ellos aprenden a cocinar, aprenden actividades con manualidades, aprenden a coser, a pintar. Es como un taller laboral donde ellos allí van todos los días, comen, hacen dinámica de grupo. Es como una escuela. Se va todos los días y allí estando con nosotros, ellos hacen vida hospitalaria, un hospital de día básicamente, y ellos ya llegan en la mañana, se van en la tarde, y ese es el objetivo, es que ellos se incorporen, sepan la moneda, el cambiario, sepan comprar, sepan ir solo. Incluso llega un momento que a veces le decimos a los representantes, no lo traigan, y él vea solo cómo es su cama, sepan bañarse solo. Entonces, cuando nosotros estimulamos a esta persona, incluso podemos llegar al nivel de que ellos puedan tener un trabajo. Puedan tener aunque no van a ser de repente los ingenieros, los médicos, los abogados, pero sí de repente pueden ser un trabajo que no desprecia a nadie, no desvaloriza a nadie, pero de repente a su nivel tengo personas que trabajan con manualidades, con carpintería, que son artesanos, y se ganan de un ingreso económico. Y eso, por supuesto, le sube la autoestima, se siente un delerio y se siente erótico lo demás. Y les permite integrarse mejor. Por supuesto, porque aprenden la dinámica de trabajo del grupo, aprenden el recibir instrucciones, porque, o sea, cuando están ahí en el servicio, tienen un psicopedagogo, tienen docente, tienen terapeuta de lenguaje, tienen terapeuta ocupacional. Entonces recibes instrucciones, esto se puede, esto no se puede, tiene un horario. Entonces, bueno, tú vas viendo, la persona se va moldeando a una dinámica que, incluso si aparentemente a lo que aparentemente son normales, le cuenta a veces llegar y le dice, pues viene la testa, eso molesta. Entonces, si aparentemente estas personas que tienen una condición diferente, hay que moldearlo, hay que enseñarlo, y pueden cambiar ese proceso neurocognitivo. Y por supuesto, para mí uno de los servicios también importantes del hospital, porque la experiencia cuando uno ve a un paciente que aprende a hacer torta y aprende a hacer un cuadro bellísimo en la dirección que me arreglaron ellos, que aprende un cuadro y dice, a pesar de cómo piensa, a pesar de su pensamiento y sus ideas, y pareciera que no fuera tan normal, entonces miran lo que es capaz de hacer. Entonces la satisfacción es interesante. Con la gente de adicciones, cuando logra hacer su proyecto de vida, presentar su proyecto de vida, y tienen un trabajo y se incorporan en su trabajo, es una experiencia bastante gratificante. Uno como que trabaja en la salud mental.
Doctor, sabe que nosotros publicamos en nuestras redes sociales el player de esta entrevista. Y mucha gente empezó también a hacer preguntas en esa publicación. Y una de ellas fue Maribel Linares, que escribió desde la casita en La Vega, sector La Vega, y coloca nuestro edificio. ¿Conoce una casita? Sí, 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 los conozco, estaba ahí. Mira, ella colocaba que en su edificio hay un vecino que grita solo en la noche y que agrede realmente a lo que pasa por ahí. El Consejo Comunal no sabe qué hacer. Entonces, en este sentido, ¿cómo se puede vincular la justicia de paz comunal con el hospital psiquiátrico para, pues, poder ayudar al paciente? Excelente. Aquí lo que hay que hacer una evaluación o un informe para ver qué es lo que está ocurriendo con la persona. Y la persona no podemos evaluarlo. Pero evaluar cuando le evaluamos consideramos que bajó. ¿Qué puede ocurrir con esta persona? Que quizás si vive solo, qué apoyo familiar tiene y a lo mejor es una persona que como vive solo, a lo mejor no se toma los medicamentos. Si no se toma los medicamentos, por supuesto que se está en este tipo de situación. Ah. También nos llega una nota de Carlos Mendoza, de Katia, que nos dice: doctor, mi hijo de 19 años pasa todo el día encerrado, no quiere estudiar ni trabajar, y si le llamamos la atención se pone muy violento. ¿Cómo sé si es rebeldía o un problema de salud mental? Bueno, sí, el señor está claro de que podría ser un nivel de legalidad, pero había que ver, antes era un mito decir que los adolescentes no se deprimían, que un niño sí existe, niños y adolescentes que sí se deprimen. Entonces hay que ver si hay que evaluarlo, hay que ver si es una depresión o no, y si es una depresión, hacer las medidas psicoterapéuticas primero y si es necesario colocar tratamiento, pero por lo general primero hacer las medidas de psicoterapia para darle habilidades sociales a este chico, este chamo que te pueda ver cuál es la situación porque se está deprimiendo. Puede ser algo hasta tonto, ¿no? Que nos puede parecer a nosotros. Me has dicho, no, ¿por qué estás deprimido? ¿Por qué me quedé? Porque mis amigos, y estamos hablando de chamos de 14, 15 años, mis amigos no me quieren hablar. ¿Entiendes? Como que simplemente me gusta una muchacha y no me presta atención. Entonces, o sea, te están burlando de mí. Y aunque para nosotros puede ser algo tonto, pero para ellos es muy significante. Entonces nosotros tenemos que saber entender, saber comprender, saber orientar y hacer un análisis psicoterapéutico con el chamo y poder darle herramientas de que, bueno, de que el joven, la vida continúa y que, bueno, existen otras personas que pueda comenzar, que pueda interactuar y que si te gusta mucho eso, puede ser que hayan tres que te pueda hasta penetrar y no te da cuenta. Ok, entonces, a veces es que la dinámica del adolescente, su mentalidad está en una sola cosa, entonces había que pasearse por otras herramientas y entendemos que los padres no son terapeutas, son un papá y a veces le parten la herramienta y tampoco son culpables, simplemente es que para eso hay profesionales en el asunto. La rutina diaria, y hay muchas veces que ellos no lo entienden. En ese caso, en base a lo que usted nos comentó anteriormente, ¿esa evaluación la debería hacer el psiquiatra o el psicólogo? Bueno, mira, en la dinámica, el protocolo del hospital llega al hospital, lo ve el psiquiatra y ahí determina si es psicólogo o mantiene el tratamiento con psiquiatría. Ok, y allí podemos determinar algunos aspectos. A veces hemos tenido problemas, a veces pensamos que papás que nos digan, bueno, yo vengo para que le dé algo, digamos, una pastilla o algo para mi secario, para que se caiga. Y resulta ser que a lo mejor el problema es algo por psicopedagogía y entonces necesitamos, o es simplemente también a veces, que a veces los niños tienen a veces problemas metabólicos, comen mucho dulce, entonces también había que evaluar todo eso. También pueden tener problemas visuales, entonces a veces también para nosotros es una psicoeducada también a los profesores, a las maestras de aula. Un saludo para mis estudiantes de educación. Yo siempre la hago de reflejo y es muy constante porque a veces nos dice, bueno, que este niño no escribe bien, es muy lento, entonces vamos a mandarlo con un lugar especial. Y resulta ser que a lo mejor te lo pueden mandar primero oftalmólogo y problema de visual.
O resulta ser que también el chamo está comiendo mucho chocolate, mucha sucedía, entonces tiene era hiperglicemia, está disíquico, está obeso, tiene un problema de tiroides y resulta ser que a lo mejor desde la juventud, desde la niñez se puede atacar y podemos tener personas. Recuerda que ahorita ya hay muchos dulces, hay muchas, y los niños tienen control, vas a la bodega y comen y los padres a veces, como están trabajando, no están pendientes del asunto. Y resulta ser que tiene una patología psiquiátrica o que es un niño especial. ¿Entiendes? No, simplemente que no es un cambio de estilo de vida. Doctor, llegamos a un segmento de este programa donde nuestros invitados tienen la oportunidad de formular dos preguntas que les gustaría que le respondan, pues tema. ¿Sí? Entonces, le puedes formular una pregunta a Susana y una a mí y nosotros veremos. Ay, aunque sea viejo, yo soy el que va a preguntar. Sí. Pregúntale a Susana. Ok, bueno, para este Susana. Yo creo que ya te la hice al principio, pero ahora se lo voy a hacer a Susana. Ve, sí, me la hizo. ¿Qué le motivaron a ustedes como jueces de paz para invitarme a mí a hablar sobre un programa de salud mental? Uy. Inicialmente porque nos han llegado casos a nosotros aquí en la base de emisiones. Uno que es el que de verdad nos sensibilizó más y fue parte de lo que hicimos en las preguntas aquí, de una vecina en la comunidad que está afectando a todos los vecinos, a los niños también, a los adultos mayores, porque justamente en las noches empieza a tirar las ollas contra el piso, hace gritos, escándalos. Tuvimos la oportunidad de tener una audiencia, pudimos observar que por lo que nos expresó, tiene delirios de persecución porque ella manifiesta que la persiguen para matarla. Se hizo contacto con su hija y casualmente su hija se desentendió del caso. O sea, el más relevante o el primero que nos motivó fue a ese, más allá de los casos que se nos puedan haber presentado por cosas de adiciones que no sabíamos que también lo podíamos hacer con ustedes. Ya sí, interesante porque es parte de la dinámica de la comunidad que muchas personas se desentienden de su familia porque están agotados. Entonces, ni toman medicamentos, ni van al psicólogo, ni van al psiquiatra. Seguramente la persona que está diciendo, a lo mejor una paciente en una entrada al hospital, que tiene años que no va al hospital, tiene años que no se toma su medicamento y por eso él está descompensado. Entonces, eso son cosas que son muy, muy importantes. Entonces, Raúl, ¿ha sido lo más impactante para ti como desde tu participación en la comunidad como UEPA? ¿Qué te ha impactado más en relación a la salud mental? Creo justamente que sí se debe fortalecer o fomentar, digamos que dentro de nuestras comunidades, la buena convivencia y eso pasa justamente por estímulos positivos, como usted bien lo mencionaba, ¿no? Poder tener espacios o momentos de esparcimiento, de hacer actividades del disfrute pleno de las personas, justamente para mejorar las relaciones entre todos ellos. Porque hay vecinos quizás que están solitarios en sus viviendas o están simplemente a través de las redes sociales, pues cultivando una serie de pensamientos que van en detrimento de sí mismos y por supuesto eso a la larga termina generando conflictos con los demás, ¿no? Con los demás vecinos y generando controversias o problemas entre ellos que al final se van a terminar siendo objeto de atención en este Tribunal de Justicia de la Paz Comunal. Y justamente creo que es importante pues, poder tener estos espacios para el fomento de este tipo de temas que le llegue a más personas y juntos poder relacionar actividades, encuentros o acciones para fortalecer nuestras convivencias solidarias en la comunidad. Sí, porque existe un nivel de responsabilidad de lo que nosotros hacemos, convivimos, desde botar la basura. Desde botar la basura, dejar un chorro de agua y afecta al otro. Nosotros tenemos que entender que incluso los expertos en eso son los psicólogos sociales. Es que si nosotros somos vecinos, así estemos en la misma comunidad y estemos con más 10 cuadras, pero lo que me afecta a mí te afecta a ti. O sea, yo no me puedo alegrar por el mal del otro. Yo no puedo alegrarme porque el otro no tiene luz y yo sé que hay luz. Yo no puedo alegrarme porque el otro no tiene acceso de llegar y estacionar su vehículo y yo sí. Entonces, el problema es de la convivencia, porque ahí es donde que viene
los niveles de comunicación, los niveles de entendimiento, de tolerancia, de entender al otro que piense diferente a mí, que crea un credo diferente a mí, que tenga una posición política diferente a mí, por lo tanto es un compañero de trabajo o un vecino, es una persona que de repente a lo mejor no sé mío ni cómo se llama, pero o sea que viene con frecuencia por acá y de repente es el mismo que va a ir al lugar donde tomo yo el café y utiliza la misma parada del metro, utiliza la misma parada del G, va a la misma panadería donde uno frecuenta. Entonces, todas esas cosas, sabemos que saber que uno no es solo el individual, que somos biológicos, psicológicos y social. Que lo que nos afecta desde lo comunitario, en lo social, nos puede afectar a todos, desde la salud. El ejemplo fue el COVID. El ejemplo más claro fue el COVID, que de alguna manera personas que a veces pensaban que nunca lo iban a afectar y terminaron afectando simplemente porque no le importó la salud del otro. Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos aprendido también a convivir, a compartir, por ejemplo, cuando a veces colocamos el sonido de sonido alto y vivimos en un edificio y de repente sabemos que le puede molestar el que vive arriba, el que vive abajo, el que esté a los lados. Entonces, si el que está al lado está cansado. Yo tengo personas que me dicen, doctor, yo nunca he visto un psicólogo, pero no puedo dormir porque, o sea, la rupa es de viernes, de jueves, viernes, sábado, domingo, de las 10 de la 1 de la tarde y son las 2 de la mañana y el rumbe, no puedo dormir. No puedo estudiar, no puedo leer y no puedo dudar donde estoy. Entonces necesito algo para dormir. Entonces tú, bueno, a veces hace un higiene del sueño para que la persona no nada más se tome las pastillas. Pero es eso, es por no parte de lo que llamamos salud colectiva. La salud colectiva va más allá de lo epidemiológico, que va a que nos afecte a todos, no en individual, sino en masa. Y por eso es importante la ira, la envidia. Hay que trabajar mucho la envidia. Victoria, tuvimos una charla interesante de la manifestación sobre la envidia. Y es cuando uno tiene mucho rencor y uno entiende que el otro me da envidia porque el otro le va bien, porque entonces eso humanamente también le afecta de nuestra dicta psicológica. Doctor, un mensaje que le gustaría mandarle a toda la audiencia que se conecta. Bueno, primero gracias porque se han conectado y creo que si se conectaron es porque están interesados en la salud mental. Y la salud mental nos compete a todos somos parte. Por eso el lema, uno de mis lemas es salud mental somos todos, porque todos somos parte de ese proceso psicopatológico y si yo no me consigo a mí mismo cuáles son aquellas cosas que me afectan y no lo reconozco, porque puede ser que yo sé que me afecta, pero me da rabia, me hace sentir mal, me quitan el sueño, pero no lo reconozco. Si yo no lo reconozco, me empeoro. Si yo no reconozco, me afecta. Entonces yo necesito reconocer eso para yo poder buscar ese equilibrio emocional. El equilibrio emocional está en conocerte a ti mismo y buscar lo que a ti más te llene. Si a usted más le llena amándose, queriéndose, y la única paz que podemos tener es la paz que viene de Dios. Si viene de Dios, no podemos permitir que nada ni nadie nos lo quite. Como dice la canción, tener paz en medio de la tormenta. Después de la tormenta, viene la calma. Y en la calma es que podemos tomar decisiones. Gracias. Sus redes sociales, pues, en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, en Instagram, en Facebook pueden conseguir como Nectalito Bar. Y bueno, ahí estamos en el hospital, cualquier cosa, porque si doy mi número de teléfono, wow, bueno, a veces me escribe, me manda un mensaje hoy a los 3 días, soy la persona que le escribió a los 3 días y son tanta gente, entonces a veces le digo, vaya al hospital, allá lo vamos a atender, que cuando yo le vea la cara, que me va a recordar de usted. Gracias, doctor. Nos quedamos con esta tarea, humanizar nuestros entornos y trabajar por nuestra salud mental con Valerio Espíritu. Esto fue Poder de Paz. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @poderdepaz.rx y en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Hasta la próxima. Chao, chao. Espero que en salud mental somos todos.